Es un placer saludarles en esta mañana, deseando que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre cada uno de vosotros. Estamos con el propósito nuevamente de compartir una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Así que vamos a hablar en esta mañana sobre lo que es la higuera en el propósito de Dios. Es importante considerar a este precioso árbol que da un fruto, diríamos así, delicioso. Así que el fruto de la higuera pues es el higo y es muy, pero muy delicioso. Podemos decir que la higuera da 2 cosechas al año. En la primavera da sus higos temprano, antes de cubrirse de hojas, sobre las ramas crecidas en el año anterior. Y esos higos reciben el nombre de paja, o sea, higos verdes. Si el árbol no tiene higos verdes cuando aparece el follaje, es más que seguro que no habrán higos en la segunda cosecha. La higuera es usada por el Señor como emblema de Israel, y sobre eso deseo hacer énfasis en esta reflexión. Tomando el versículo 7, del capítulo 3 del libro de Génesis. Génesis 3, 7 al final. Me llama la atención que dentro de los únicos 3 árboles que toman protagonismo en el huerto del Edén, se mencione este árbol por su nombre. De los 3 mencionados está el árbol de la vida, que en este desenlace pues queda, podríamos decir así, en segundo plano, ¿verdad? Queda en segundo plano. Luego está el árbol del conocimiento, que por lo sucedido toma mayor protagonismo. Y la higuera, que con sus hojas proporciona protección mientras se encuentra solución al problema. Digo así porque algunos explican que esta acción significa los esfuerzos del hombre por mitigar su conciencia. Así que las hojas de la higuera para muchos simboliza aquí esa vida religiosa de muchas personas, pero que no dan ningún fruto de arrepentimiento. Pero ubiquémonos en el lugar y observemos que en este momento el hombre y su mujer se sienten avergonzados y culpables por su desobediencia. La vestidura de luz que los cubría ha desaparecido y la higuera le brinda un poco de tranquilidad para encarar el problema. No se puede pensar que esto es una coincidencia, que la higuera haya aparecido ahí, porque en el versículo 21 de Génesis 3 encontramos que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Con esta confección, Dios está diciendo que sus hojas de higuera son suficientes para cubrir, pero es necesario el derramamiento de sangre que corresponde a los animales que fueron sacrificados y que eran tipos de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esto, Dios se preparó un camino de acceso y ese camino fue el de los sacrificios. Podemos decir que los sacrificios del Antiguo Testamento muestran la base y los medios de allegarse a Dios. En el libro de Levíticos encontramos las siguientes ofrendas. La ofrenda del holocausto. Dice ofrenda totalmente quemada. Simboliza una entrega completa a Dios y a la exaltación de su nombre. Luego encontramos las ofrendas de animales. Era un tributo dedicado a glorificar a Dios por sus actos. Luego está la ofrenda de paz, expresa agradecimiento por las bendiciones del presente y la comunión con Dios. Luego viene la ofrenda por el pecado,
purificaba al pueblo de Dios de aquellos pecados cometidos por ignorancia, sin intención de pecar o por debilidad. Y luego está la ofrenda expiatoria. Se relacionaba con aquellos pecados que exigían una restitución. Las ofrendas, en un aspecto, se dividen en dos clases. Las ofrendas de olor grato, presentadas por los adoradores, y la ofrenda por el pecado, presentadas por aquellos que, habiendo pecado, tienen que ser restaurados a la posición de adoradores. Por medio de esta higuera que representa a Israel, Dios prepara el camino de acceso para que el hombre vuelva hacia Dios. Abraham, quien es el origen de esta higuera emblemática, a quien Dios prometió bendecir y por su medio bendecir a todas las familias de la tierra, según lo describe Génesis 2. Esa higuera se hizo grande, es decir, Israel se hizo grande. Dios la engrandeció. Lamentablemente la higuera no siempre dio frutos. En Isaías capítulo 5 encontramos la canción de la viña, o sea, la parábola de la viña. En el versículo 7 de Isaías 5 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. ¿Qué esperaba? Dice, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, he aquí clamor. En el versículo 2 del capítulo 5 de Isaías, al final, dice: esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Por esta razón, Dios quitó su vallado, abandonándola a los elementos y a ser hollada por todos. Esta es una imagen profética de Israel en su estado de apostasía. Israel no respondió a las demandas de Dios, y esta fue la razón por la cual Dios sacudió a la higuera con tremendos castigos. Desde la conquista de Nabucodonosor, Israel había conocido 2555 años de sometimiento. Podemos decir que de aquella frondosa higuera solo quedaba un tronco sin hojas ni ramas. Pero Dios le mostró una visión y le dio una profecía a Ezequiel en el capítulo 34. Ezequiel dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de oscuridad. Y yo, dice Jehová, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel y por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Este es uno de los muchos pasajes de la Biblia hablando de la restauración de la higuera. Después de muchos años de lucha, sabemos que el 15 de mayo de 1948, Israel logra su independencia y se convierte en Estado de Israel. Y a partir de allí, miles de judíos han retornado a su tierra, cumpliéndose la visión de los huesos secos, aquellos huesos que no tenían vida, aquellos huesos que estaban esparcidos. Pero ahí en el capítulo 37 de Ezequiel encontramos esa visión que el profeta ve acerca de los huesos secos. En Mateo capítulo 11, del versículo 12 en adelante, encontramos la maldición de la higuera estéril. Indica que el pueblo no había respondido al llamado del Señor.
La presencia de las hojas sin fruto es indicación de la profesión religiosa de Israel y sin fruto, y constituye una solemne advertencia acerca del peligro del nominalismo religioso en general, que hoy en día es notable en todo el mundo. La dispersión de Israel por toda la tierra, anunciada por los profetas, fue sumamente intensificada después de la toma de Jerusalén por parte del general Tito en el año 70 después de Cristo. A partir de ese trágico acontecimiento se cumplen 3 predicciones bíblicas de una forma maravillosa. 1. Dios ha preservado la existencia misma de su pueblo, al que ha prometido guardar hasta el fin de los tiempos. Ha sido fiel a su pacto. Número 2. Las persecuciones sobre los judíos. Esto constituye una vergüenza para los países pretendidamente cristianos. Y en tercer lugar, durante la ausencia de los judíos, Palestina quedó convertida en un desierto. Según la profecía de Mateo 24, la higuera de Israel deberá reverdecer al final de los tiempos. Y esto es lo que realmente me llama la atención. Recordemos que la vocación de Israel es ser el pueblo escogido de Dios, suscitado por supuesto después de la triple tragedia, ¿verdad? La caída del hombre en el huerto del Edén, el juicio universal del diluvio y el fallido esfuerzo del hombre en la torre de Babel. Podemos decir que como la higuera, aportando sus hojas para cubrir la desnudez del primer hombre en el huerto, Israel ha aportado al mundo la revelación divina y el Salvador prometido. Es verdad que Israel como la higuera no nos salva, pero nos ha dado las 2 partes de la Biblia y por encima de todo el conocimiento del verdadero Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. En Juan capítulo 4, en el versículo 22 al final, dice que la salvación viene de los judíos. La resurrección de la nación de Israel ha conllevado la resurrección del idioma hebreo, que se consideraba muerto. Hoy en día, nadie puede vivir en Israel si no habla el idioma hebreo. Y si vemos el desierto, vemos que ese desierto y esa aridez vuelven a florecer. Se han sembrado miles de árboles y hoy en día Israel tiene una industria y agricultura boyante, competitiva. Las riquezas del Mar Muerto constituyen la mayor riqueza de Israel. Israel se ha convertido en una potencia económica, tecnológica y nuclear. La higuera está reverdeciendo. La higuera infructífera, imagen usada por el Señor, maldecida por su ausencia de frutos, es presentada después como parábola de Israel, de un Israel seco, de muerte por mucho tiempo. Pero del tronco de esa nación vuelven a brotar sus renuevos. Esto constituye un signo evidente de que la venida del Señor está cerca. Según Mateo, en el capítulo 24, del versículo 32 y 33, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Lo acontecido ahora en el mundo nos hace más fácil entender el contenido de la Biblia. Ahora, con todos los medios de comunicación,
se nos hace fácil tener información de los progresos de Israel que marcan el final de los tiempos. Es verdad que ahora pues Dios está tratando con la iglesia, pero ya se acerca el día en que Dios tratará directamente con Israel y todo Israel volverá a Jehová su Dios. Dios bendiga y guarde a Israel hasta el final de los tiempos. Y quiera Dios que nosotros estemos atentos a la forma en que está reverdeciendo Israel, que es una de las parábolas que muestran el cumplimiento de los tiempos y marcan el final de los días de la iglesia en esta tierra. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Habló para ustedes el pastor Celso Zamora, un esclavo de Jesucristo. Será hasta la próxima, si el Señor nos permite. Bendiciones.